Bien, hola para todos, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestra edición mensual de los martes con de ASI. En el día de hoy tenemos con nosotros al doctor Antoni Trilla, epidemiólogo, y al señor Amadeu Vergés, director de seguridad. Ambos, entre otras funciones, desarrollan su trabajo en el Hospital Clínico de Barcelona. Vamos a tratar de un tema bastante relevante para los últimos meses, el último año, sobre la seguridad en tiempos de COVID, en donde ambas figuras del Hospital Clínico nos van a detallar y a comentar cómo han visto afectada su tarea por la pandemia del COVID-19, tanto desde la función médica como desde la función de la gestión de la seguridad de un gran hospital, ¿no? Tenemos con nosotros, como os decía, al doctor Antoni Trilla, que es médico especialista en medicina interna y especialista en medicina preventiva y salud pública, jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, catedrático de Salud Pública de la Universidad de Barcelona y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona, profesor de investigación del Instituto de Salud Global de Barcelona, consultor científico del Centro Europeo de Control de Enfermedades y de la OMS, y asesor del Gobierno español y de la Generalitat con motivo de la pandemia. Nos hablará en concreto de cómo la pandemia por COVID-19 supone un cambio importante en nuestra forma de vida. Expondrá la situación actual de la pandemia, aislamientos, confinamientos, vacunas, pasaportes inmunitarios, etcétera, y de cómo las medidas de prevención y control para reducir contagios impactan notoriamente en los aspectos organizativos y de seguridad de las empresas e instituciones. También nos acompañará Amadeu Vergés, como os decía, director de seguridad del Clínic desde el 2008, es sargento de Mossos d'Esquadra hasta 2008, que empezó en el Clínico, licenciado en criminología, diplomado en gestión de administraciones públicas y formador de seguridad privada del Ministerio del Interior. Comentará también el cambio de paradigma entre el centro abierto, sin ningún tipo de restricciones, como es el hospital en periodo normal, y un hospital prácticamente cerrado y bloqueado, limitado simplemente a trabajadores y pacientes, circunstancias que, como todos conocemos, llevan a la necesidad de modificar los protocolos de actuación de la gestión de la seguridad. Vamos a dividir la charla en dos bloques. Primero intervendrá el doctor Trilla, que como tiene que dejarnos sobre algo un poquito antes de las 7, cuando acabe su intervención, doctor Trilla, usted nos avisa y lo que haremos será que la gente, por favor, podéis ir haciendo las preguntas, nos saldrán en nuestro panel y al final de su intervención haremos las preguntas para el doctor Trilla y cuando él nos deje, seguiremos con Amadeu Vergés y con sus preguntas. Pues sin más dilación, por favor, doctor Trilla, gracias por estar con nosotros y adelante. Pues muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. La verdad sea dicha es que es una oportunidad de poder explicar bajo dos puntos de vista, como se ha comentado, el trabajo en equipo, que yo creo que es una de las grandes cosas positivas de esta pandemia para las instituciones, especialmente para las instituciones sanitarias, y compartir la sesión con nuestro jefe de seguridad, Amadeu Vergés. Siempre hay que estar bien con el jefe de seguridad, eso está claro. Por lo tanto, pues es un placer también poder compartir esta sesión con ellos. Voy a intentar, y espero que me salga, compartir la pantalla con todos ustedes. Si no la ven o la ven mal, porque estas cosas a veces pasan, me lo dicen y entonces tenemos un plan B preparado para que se puedan ver las diapositivas. Está correcto. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a intentar poner 3 o 4 ideas, 4 conceptos claros de dónde estamos, cómo hemos llegado hasta aquí y especialmente creo que importante para todos, aunque no lo sabemos evidentemente con certeza, qué es lo que nos espera a partir de este mes de marzo de 2021. Esta pandemia, que hace pocos días, estas son diapositivas que actualizamos pues prácticamente cada semana, ya lleva un recuento de prácticamente 125, 124 y pico millones de casos y cercano o acercándose cada vez más a los 3 millones de muertos, es evidente que trasciende más allá de lo que todos imaginábamos, sabíamos que era una posible epidemia de una enfermedad infecciosa. Esto ha sido una enfermedad infecciosa claramente, pero que ha impactado en todas nuestras vidas, en la economía, y además prácticamente, con algunas excepciones muy notables, en todo el mundo. Por lo tanto, todos hemos tenido que adaptar gran parte
de nuestro conocimiento, nuestras rutinas, nuestra forma de trabajar y además en la primera oleada sobre todo lo hemos hecho bajo una gran presión y sin tener para nada, digamos, ni libros guía, ni mapas, ni sabíamos muy bien muchas veces si lo que estábamos haciendo realmente tenía un soporte científico suficiente. En España, como en otros muchos países de Europa, especialmente, se está viviendo una pandemia en la cual en la primera parte, que todos ustedes recuerdan perfectamente, los primeros meses del año pasado, prácticamente solo diagnosticábamos 1 de cada 10 casos de COVID. Recuerdan que solo los pacientes más graves son los que se trasladaban a los hospitales, solamente estos pacientes, y no siempre se les hacían las pruebas diagnósticas, y mucha gente que tuvo fiebre, que se encontró mal, que tenía algo que parecía una gripe y tal, llamaba por teléfono, quédese en casa, no tenías ningún diagnóstico. Por lo tanto, estos 300.000 casos probablemente hay que multiplicarlos, que son los casos comunicados formalmente, porque tenían diagnóstico, hay que multiplicarlos por un factor de 9 o 10. Ahora probablemente estamos diagnosticando alrededor de un 70% de todos los casos que realmente se producen. No es perfecto, pero ha mejorado notablemente la capacidad diagnóstica y en estas segunda y tercera oleadas llevamos, pues estas veces más bien recontadas, casi 3 millones de casos. Ahora estamos bajando en esta segunda, tercera oleada y no sabemos, la situación en cada comunidad autónoma puede ser un poco distinta, pero parece que en los últimos días más bien la tendencia es a una meseta y en algunos casos incluso un pequeño repunte que evidentemente con la Semana Santa en el horizonte pues preocupa notablemente, especialmente porque el ritmo de vacunación no es ni de lejos el que nos gustaría a todos. En resumen, en España oficialmente registrados hay aproximadamente 3 millones y pocos, 200.000 casos más y 73.000 muertos, insisto, formalmente diagnosticados o comprobados. La gran diferencia entre la primera y la segunda oleada es que ahora estamos detectando muchos pacientes que no tienen apenas síntomas. Seguro que ustedes conocen a alguien que ha pasado la COVID porque le han diagnosticado con una PCR porque era un contacto y no tenía ningún síntoma, o con muy pocos síntomas. Desde el punto de vista de la prevención y por lo tanto también de la seguridad, estos pacientes o estas personas que tienen la COVID asintomática son lo que llamamos en epidemiología un enemigo invisible. Estos son los que desafortunadamente para la sociedad, afortunadamente para ellos, se encuentran muy bien, pero tienen capacidad infecciosa y como se encuentran bien y no tienen síntomas, pues si no se detectan, y es muy difícil detectarlos a no ser que se busquen sistemáticamente, pueden hacer una vida prácticamente normal y generar nuevas cadenas de contagio, como veremos más adelante. Por lo tanto, una enfermedad que se transmite tan fácilmente, que se transmite por hablar, por toser, por estornudar, que puede permanecer en el aire un determinado tiempo, también lo comentaremos, y que encima tiene personas que no tienen síntomas y por lo tanto no es aquello, tiene fiebre, quedes en casa, aquí puedes estar perfectamente andando, es muy difícil, por no decir prácticamente imposible de contener. Desde el punto de vista clínico, la enfermedad conocemos bastante mejor cómo funciona. Tenemos algún tratamiento que puede ayudar a los casos más graves, fundamentalmente, pero no hemos avanzado tanto en los tratamientos como en las vacunas. Recuerden simplemente estos dos porcentajes que están con las flechas, que más o menos se mantienen igual desde el inicio de la pandemia. Enfermedad grave en un 14% aproximadamente de los pacientes sintomáticos. Sintomáticos son, según las estadísticas, entre el 40 y el 60% de todos los casos, más o menos, y un 5% de pacientes críticos que requieren ingreso probablemente en unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, estos son los casos que habitualmente llegan al hospital. Evidentemente no todos son muy graves ni todos son críticos, pero la inmensa mayoría de los que podemos atender en una institución sanitaria. El resto, que son muchísimos, son los que habitualmente se diagnostican en los centros de atención primaria o en las pruebas de cribado, cuando se realizan pruebas de cribado relativamente masivas. En España se han hospitalizado hasta ahora una parte importante de los pacientes. Nuestro país, junto con Italia, Francia, el Reino Unido, etcétera, es uno de los países que más
pacientes ha hospitalizado. Por lo tanto, hemos tenido la mala suerte, si lo quieren decir así, o la capacidad de reacción no ha sido tan buena, y de entrada fuimos, junto con Italia, los primeros países europeos en sufrir el impacto inicial más brutal, por decirlo de alguna manera, de la pandemia, especialmente en las residencias de la tercera edad, y esto llevó también a un porcentaje importante de pacientes hospitalizados. Como les comentará con toda probabilidad Amadeu Vergés después, nuestro hospital se ha transformado y se ha adaptado, es como un poco una cinta elástica que se ensancha y se estrecha dependiendo un poco de cuáles eran las necesidades de ingreso. Y hemos visto todos transformar en 24 o 48 horas salas de hospitalización convencional en unidades de cuidados intensivos, quirófanos que se detenían su actividad y se convertían en unidades de cuidados intensivos. En nuestro hospital se llegaron a instalar tuberías para poder suministrar oxígeno en unas de las plantas que son pasillos de la cuarta planta del hospital. Incluso, teniendo en cuenta que la Facultad de Medicina es anexa al hospital, se preparó la posibilidad de que hubiera que llevar camillas e ingresar pacientes a la propia Facultad de Medicina. De manera que nos tuvimos que ir adaptando de forma muy rápida, con cambios muy radicales en la manera de pensar, en la manera de actuar, trabajo en equipo. Se rompieron y se han roto claramente las fronteras de las especialidades. Aquí todo el mundo, cuando era requerido, intentaba hacer el trabajo para el cual era requerido, y les quiero también decir, y no es porque esté Amadeu aquí, pero que hemos trabajado muy bien también con todos los colegas de seguridad, porque han habido momentos complicados con respecto a esto que les comentaban del aislamiento, el cierre del hospital y situaciones que evidentemente salían de la norma habitual en la cual estamos cómodos trabajando. Esto ha sido realmente darle la vuelta por completo al calcetín, día sí, semana no, durante muchos meses, y todavía seguimos ahora, afortunadamente, con un poco más de calma, pero no en absoluto tranquilos en esta situación. Realmente la enfermedad tiene una letalidad hoy que no es especialmente elevada, siempre que no le toque a uno, esto siempre lo decimos con las estadísticas. Hay un 1% de letalidad, sí, pero el 1%, como decía un libro con el cual estudié yo medicina, este 1% tiene nombre, apellidos y familia. De manera que nosotros hablamos de grandes números y una probabilidad del 1% de fallecer, que es digamos, significativa, no parece tampoco extraordinaria, pero teniendo en cuenta el elevadísimo número de casos, pues ya han visto ustedes que la cifra de fallecidos es muy alta. Claramente aquí hay diferencia entre la primera oleada, en la cual la mortalidad fue claramente más alta, que en la segunda y tercera oleada, que tampoco, digamos, es para nada despreciable, pero que también ha sido menor. Recuerden ustedes que hemos incorporado ya tanta información y tanta noticia que quizá ahora nos cuesta un poco recordar que hace 10, 12 meses llegamos a tener 700, 800 o 900 muertos al día en nuestro país, y que hoy con cifras de 200, 150, pues lo damos casi por normal, porque ya llevamos tantos meses oyendo que cada día pueden fallecer, pues en los mejores días del verano quizá 20 o 30 personas, y en los peores días se acercaba a las 1000 personas en la primera oleada, que lo hemos casi normalizado, ¿no? España también, desafortunadamente, está entre los países con más muertes por 100.000 habitantes. Corrigiendo por la población, pues tenemos el dudoso honor de estar entre los 5 países del mundo que más letalidad por 100.000 habitantes han tenido hasta ahora, que son Italia, Reino Unido, Estados Unidos y España. Hay que ver que estas son estadísticas que se pueden modificar. La pandemia, por ejemplo, sigue muy descontrolada en Brasil, y es probable que Brasil, desafortunadamente para los brasileños, vaya escalando posiciones, de manera que esto es una cosa que no es estática, pero en general nuestro país mantiene, desafortunadamente, este dudoso honor de ser alguno de los más castigados, con más mortalidad por 100.000 habitantes. Esta mortalidad, esto es importante, y la gravedad, lo saben ustedes, y esto es el objetivo fundamental de las campañas de vacunación y de las campañas de prevención: cuál es la población que tiene mayor riesgo. Y el factor de mayor riesgo de enfermedad grave es claramente la edad. Hay otras enfermedades, pero fundamentalmente la edad. Aquí ven la distribución de los casos en azul según los grupos de edad, y aquí pues parece que hoy los grupos más afectados son los más jóvenes, entre 15 y 30 años y por debajo de los 50 años, pero cuando miramos los grupos que sufren las consecuencias más importantes, hospitalización en verde va aumentando claramente con la edad y es mucho más alta a partir de los 80 años. En UCI, en este color calabaza,
también va aumentando ligeramente, especialmente en la década de los 60 hasta los 80, y desafortunadamente las defunciones en esta barra marrón claramente están focalizadas o sesgadas hacia las edades más altas. A partir de los 60 y especialmente de los 70 y los 80 años, la probabilidad de morir de una COVID es muchísimo más alta que por debajo de los 60 años. Un punto que nos preocupa, y estos son datos que no son, digamos, totalmente precisos, pero que conforme van ganando antigüedad y más datos se van acumulando, ganan consistencia, es los brotes. ¿Dónde nos contagiamos? Punto número uno, o sea, dónde se localizan o dónde se identifican estos brotes. Y el segundo es cuántos casos genera cada brote. Hay brotes que pueden generar menos casos y otros ambientes que pueden generar más casos. Y hay tres agrupaciones, según los datos comunicados al Ministerio, que son claramente de más riesgo. Nos transmitimos la enfermedad en la familia, es lógico, convivimos con ellos, estamos sin mascarilla cada día muchas horas, por lo tanto, cuando hay un caso hay transmisión o puede haber contagio familiar. En el ambiente social, aquí pueden meter todo lo que ha sido objeto de debate, de la restauración, el ocio, la cultura, mil cosas, los gimnasios, lo que quieran, y especialmente también el mixto, que es, bueno, hay un antecedente de algún contacto social, pero luego también quizá era la familia la que estaba involucrada, con lo cual estamos más o menos con estos tres, familiar, social y mixto, el que más número de brotes genera. Pero también si se fijan en la de abajo y dejando aparte los centros sociosanitarios, que es este de color verde claro, estos, el familiar, el social y el mixto, también son los que más casos asociados tienen en cada brote. Por lo tanto, son los que tienen más capacidad de alguna manera de diseminar o de contagiar a personas que están en este ambiente, ¿no? Y hemos aprendido un par de cosas. Ahora sabemos que el medio ambiente inanimado no tiene quizá tanta importancia en la transmisión, pero hay que seguir lavándose las manos, eso está claro. Sabemos también que toser y estornudar a corta distancia es un factor de transmisión, pero hemos aprendido un par de cosas. La primera es muy interesante, ya se sabía de otras enfermedades y se ha ido confirmando con la COVID-19, que es, para decirlo lisa y llanamente, no todo el mundo contagia. De manera que los estudios dicen que aproximadamente el 80 o 90% de las personas apenas contagiamos aunque estemos infectados. Y que sin embargo un 10, quizá un 20% como mucho de las personas con la enfermedad son responsables, al revés, de casi un 80% de los contagios. Y son factores de las propias personas, personas que tienen más interacción social, que quizá hablan más alto, que gritan más, cosas así, pero básicamente lo que sabemos ahora es que no es tanto la persona, que también hay factores que no conocemos bien de la persona, sino el lugar, el ambiente donde se produce el contagio. Y estos son lo que se denominan eventos o sucesos supercontagiadores. De manera que esto es una parte importante que tiene mucha importancia también para la aceleración de los contagios en determinadas fases de la epidemia, y la regla que hay que recordar es que estos eventos de supercontagio, una persona contagia 5, 10, 15, hay algunos eventos que se han contagiado más de 50 personas, es evitar lo que los norteamericanos o los anglosajones llaman las 3 Cs. Espacios con mucha gente, espacios cerrados y espacios donde el contacto es próximo y añadiríamos relativamente prolongado. Con lo cual, si ustedes en sus empresas o desde el punto de vista de la seguridad tienen claramente identificados espacios donde puede haber mucha gente, cerrados, con mucha gente que puede entrar en contacto relativamente próximo, ahí tienen un foco claro de prevención o de riesgo, llámenle como quieran, en uno u otro sentido. Y la otra cosa que hemos aprendido es que si son espacios cerrados, especialmente, tiene mucho que ver la posible ventilación con la génesis de aerosoles, de manera que saben ustedes que a las famosas distancia, manos y mascarilla hemos añadido ventilación. Distinguir entre un aerosol, depende de la partícula, pues tiene su interés académico, pero a lo práctico lo que hay que decir es que cualquier cosa que no esté bien ventilada supone un riesgo mayor de contagio. De ahí que hoy estemos dando las clases, por ejemplo, donde todavía podemos darlas en algunos cursos con las ventanas abiertas, y que se ha insistido mucho en la necesidad de ventilar, cosa que precisamente en los hospitales no es nada sencillo, a no ser que tengas buenos sistemas de aire acondicionado, pero si son hospitales como el nuestro, que hay algunas áreas que son muy antiguas, puede ser un problema añadido importante. Supercontagio, eventos en espacios cerrados, mucha gente, contacto prolongado,
y ventilación son quizás los dos factores más importantes que hemos aprendido durante estos meses. Vamos ahora, para ir acercándonos ya a la parte positiva, si me permiten decirlo así, disponemos de vacunas, uno de los grandes avances científicos. No tenemos las que necesitamos, caen a cuentagotas, hay líos, hay sustos periódicos, como el de hace una semana con AstraZeneca, pero la realidad es que la ciencia, en un tiempo récord, ha conseguido dotarnos de varias vacunas que, si me permiten, luego si quieren hacer alguna pregunta, son más eficaces de lo que pensábamos, incluso de lo que imaginábamos, y lo suficientemente seguras para tener un balance riesgo-beneficio claramente favorable a la decisión de vacunarse. Ahora, fundamentalmente, lo que interesa, tanto por la campaña de vacunación como por todo lo que sabemos de las vacunas que disponemos en Europa, las autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento, nos focalizamos en las tres opciones o en las tres prevenciones que están en rojo, con esta flecha roja, que es: intentamos evitar que los pacientes ingresen en el hospital. La vacuna protege, todas las vacunas protegen de las formas graves de enfermedad, por lo tanto, menos ingresos entre la población susceptible, menos ingresos en cuidados intensivos, reducción clara, lo verán ahora, de los casos más graves y, consecuentemente, también reducción de los casos mortales. Estamos aprendiendo y vamos recogiendo datos si además alguna de estas vacunas o varias previenen la transmisión. Pero de momento hemos de admitir que una persona vacunada puede infectarse, por lo tanto puede transmitir la enfermedad, pero también sabemos que difícilmente esta persona desarrollará una infección grave, con lo cual ahora el objetivo es proteger a la población más vulnerable, destensar el sistema sanitario a base de reducir los ingresos. Saben ustedes, ha mejorado muchísimo la situación en las residencias, porque la mayoría afortunadamente están vacunados. Ha mejorado mucho la situación entre el personal sanitario en los hospitales y en los centros de salud, porque estamos vacunados y ya no tenemos varios o decenas, como hemos tenido en algunos meses, de nuevos contagios entre el personal sanitario. Este es el objetivo fundamental de las vacunas: proteger a la población más vulnerable, protegerla de las formas graves de enfermedad. Israel, un ejemplo para todo el mundo. Habrán hecho sus negocios, han comprado vacunas más caras, han hecho acuerdos con Pfizer para ceder datos, lo que ustedes quieran. Pero la realidad es el país del mundo que más se acerca a una vacunación prácticamente completa o por lo menos masiva, de una forma rápida y eficaz, muy efectiva. ¿Y qué han visto en Israel? A pesar de que siguen bajo medidas de aislamiento que ahora ya empiezan a levantar. Creo que hace unos 10 días aproximadamente ya han empezado a reducir notablemente las medidas de restricción. Bien, tienen aquí dos curvas, son de personas de diferente edad, mayores de 60 años en azul oscuro, entre 40 y 60 años en azul claro, que son los primeros que se vacunaron prácticamente completamente en Israel. Desde que se inician las vacunas, gráfico del extremo izquierdo de sus pantallas, cae el número de casos de enfermedad. Bien, pero lo más importante, cae el número de hospitalizaciones, gráfico central, y cae el número de casos de hospitalizaciones por causas graves de enfermedad. Y cae más, como es lógico, entre la población de más edad. De manera que este es el mensaje de, para eso estamos utilizando ahora fundamentalmente las vacunas. Y esta es la prueba en la vida real, con más de ahora deben llevar quizás 6 o no sé cuántos millones de un país de 9 millones vacunados, como es Israel, que esto funciona también en la realidad. Y esto les permite, poco a poco, ir abriendo de nuevo la sociedad, con algunas particularidades. Saben ustedes, o quizá han oído, que para acabar de promocionar la vacunación en Israel, ahora que ya están con una gran parte vacunada, pero que quizás se han estancado un poco entre la población más joven, que no acepta tan fácilmente la vacuna, y en algunos grupos concretos, por religión o porque son refugiados, por decirlo, de la Franja de Gaza y Cisjordania, que no tienen tanto acceso a las vacunas, se han estancado un poco en la vacunación y están ofreciendo, pues, por ejemplo, a las personas vacunadas que tengan pases para ir a los gimnasios, que pueden asistir a determinados espectáculos. Han instaurado una especie de pase interno, no le podemos llamar pasaporte, porque es interno para las personas vacunadas, con doble idea: que las cosas que se hagan sean más seguras, y hay que reconocer que aunque la seguridad no sea completa, sí que lo son, y segundo, lógicamente, como estímulo indirecto, si quieren, a la vacunación, ahora que se acercan, como siempre, al tramo final, que es el más difícil de recorrer siempre. ¿Cuál es el objetivo en todos los países, incluyendo España, de esta vacunación? Alcanzar
el nivel más próximo, idealmente superar el nivel de lo que denominamos inmunidad de grupo, aquella situación en la cual el porcentaje de población inmunizada, ahora veremos cómo, o que no es, digamos, no puede contraer o no puede desarrollar la enfermedad, se acerca a un nivel que depende de cada virus, que hace que la circulación del virus en toda la población, vacunada y no vacunada, sea extraordinariamente dificultosa. Cada persona vacunada o que te haya pasado la infección es un semáforo rojo para el virus. No puede infectarle razonablemente y no puede transmitirse. Cuando hay tal cantidad de semáforos rojos, el virus no puede circular y aunque haya gente que todavía sea susceptible, se ve protegida por el resto de los que nos han o nos hemos vacunado. Esta cifra móvil, y dependiendo de varias variables, es el famoso 70% que están oyendo ustedes constantemente. Podría ser más, dependiendo de cómo evolucione el virus, para mal, para entendernos, ¿no? Pero básicamente vamos a quedarnos con esta idea de un 70% de población inmune. Y esto lo hemos de conseguir desde que tenemos las vacunas en un año. Saben ustedes que dijeron, bueno, quizá antes del verano, ojalá, si no, pues a lo mejor después del verano. En cualquier caso, hay que intentar llegar lo antes posible a este nivel del 70% de protección. Y esta protección que tienen ustedes aquí en azul, este 70% mínimo, lo podemos adquirir por tres grandes vías, las tres estrellas azules que tienen aquí. La más importante, porque es la más controlada, la más segura y la que llegará a la mayoría de la población, es vacunándonos. Y esto va a depender de la efectividad de la vacuna y de la cantidad de gente que se vacune. Ya está. Cuanto más eficaz sea una vacuna y más gente se vacune, más porcentaje de población inmune gracias a la vacunación, la estrella mayor. La segunda estrella, bastante más pequeña, pero nada despreciable. Gente que ya ha superado la enfermedad y ha adquirido razonablemente, una inmensa mayoría, inmunidad frente a la infección. Vale decir, y lo saben ustedes, que no sabemos cuánto va a durar esta inmunidad, con lo cual la posibilidad de revacunarnos está siempre en el horizonte. Pero de momento vamos a admitir que dure por lo menos un año, que probablemente será quizá con suerte un poco más. Y además nos queda un grupo pequeño, pero que es muy importante también para nosotros, que es mayoritariamente los niños pueden tener inmunidad natural sin haber tenido nunca contacto con el coronavirus que nos está afectando y que causa la COVID-19. Hay otros 4 coronavirus que causan resfriados, fundamentalmente en los niños pequeños, que pueden conferir cierta protección. Y esta es una de las explicaciones por qué, afortunadamente, en esta pandemia los niños y las personas jóvenes se infectan menos, pueden transmitir la enfermedad, eso está claro, pero especialmente no tienen apenas formas graves de enfermedad. De manera que esto ha sido, dentro de la desgracia, que es inmensa, una suerte. Imaginen al revés, tenemos la COVID y lo que está muriendo es gente de menos de 25 años o menos de 15 años de edad. Sería terrible, con lo cual, bueno, pues dentro de la desgracia, que es inmensa, en esta situación hemos tenido la suerte de que la población infantil y juvenil es bastante menos sensible a la infección y por eso hay muchos menos casos graves y evidentemente muchas menos muertes, ¿no? España, teniendo en cuenta que formamos parte de una estrategia europea al 100%, criticada, criticable, pero piensen también por un momento cómo nos hubiera ido si nos hubiéramos tenido que pelear con el resto de países de Europa y del mundo por conseguir vacunas. Recapitulen un poco cómo estábamos cuando buscábamos mascarillas, guantes, ventiladores en un mercado absolutamente roto y con actos, yo creo que, no sé si la palabra es delictivos, pero de piratería sanitaria absoluta, aviones cargados con un material que venía una persona con una maleta y los desviaba a otro país porque pagaba el doble. Pues imagínense esto mismo con las vacunas. Nos irá todo lo lento que quieran, pero afortunadamente tenemos el paraguas de la Unión Europea, que es un cliente muy potente y que ha conseguido garantizar contratos y suministros que han fallado en algunos aspectos, está claro, pero que mayoritariamente nos dan la seguridad de que tendremos vacunas mucho antes que muchos otros países del mundo. España tuvo que plantearse la estrategia vacunal, esto depende del ministerio, y no se sabía bien qué vacunas tendríamos, no se sabía tampoco bien qué efectividad y qué seguridad tendrían aquí estas vacunas, por lo tanto se empezó por la parte más débil, si lo quieren decir así, vacunar a las personas de las residencias, esa es la etapa 1, todos vacunados los que quisieron vacunarse o se han podido vacunar con Pfizer o con Moderna, después el personal sanitario y sociosanitario también.
nuestro hospital, en personal sanitario, estamos con tasas de cobertura vacunal actualmente del 83-84%, que es extraordinario desde un punto de vista de cómo nos vacunamos habitualmente. Otro personal sanitario y grandes dependientes no institucionalizados. Este grupo 1, esta etapa 1, si lo quieren llamar así, está razonablemente acabada. Todavía quedan flecos y siempre se incorpora alguien, pero está razonablemente acabada. Y donde empiezan los problemas importantes, porque el escalado en volumen es mucho más alto, es en la etapa 2, en la cual la primera cosa es que los suministros de Pfizer durante un periodo de tiempo y de Moderna también durante algunas semanas entran un poco en situación de inestabilidad y se decide utilizar estas vacunas porque las garantías que hay son más estables desde un punto de vista de los datos clínicos, a vacunar al grupo de mayor riesgo, personas de más de 80 años de edad. Depende de la comunidad autónoma donde vivan o donde trabajen, esto está casi terminado o está a la mitad. Ha ido como ha ido y ha ido por zonas y todavía queda población de más de 80 años por proteger con estas vacunas. Simultáneamente, como no habían suficientes vacunas y se aprobó AstraZeneca, que no se aprobó, lo saben en España, para personas de más de 55 años, ahora ya sí, en principio hasta 65, se decidió saltarse etapas, ir a vacunar con AstraZeneca por este problema de edad a otro personal sanitario y sociosanitario, estudiantes de medicina, farmacéuticos, etcétera, etcétera, de menos de 55 años y trabajadores que se consideraron esenciales, entre ellos bastante parte, por ejemplo, todo el personal que presta su función dentro de la seguridad de los hospitales, al menos en el nuestro, y en todos debería ser igual, se vacunaron, maestros, Mossos de Escuadra, etcétera, etcétera, han entrado dentro de esta definición y se están vacunando, en este caso con una limitación de momento, que es que como se utilizaba AstraZeneca, al principio solo hasta los 55 años, pues personas que pueden estar en estas edades superiores a 55 años, maestros hay un montón, pues no se han podido vacunar hasta ahora y ahora esperamos rescatarlos. Lo lógico sería seguir por el grupo de 70-80 años y parece que todo apunta a que sí, probablemente con Pfizer o Moderna. Lo lógico sería después ir a 60-70 años también. Paralelamente estamos vacunando en los hospitales a personas que por la enfermedad que tienen de base tienen un claro mayor riesgo de enfermedad grave, pacientes receptores de trasplantes, pacientes que tienen cáncer y están en tratamiento con quimioterapia, fundamentalmente, algunos más, pero estos se están vacunando ya en los hospitales y después quedará todo el grupo de personas, especialmente de menos de 60 años de edad, que son muchos millones, que tendremos que ir a vacunar en la etapa 3, dependiendo de cuándo lleguen las vacunas, cuántas vacunas tengamos y con los compromisos, por lo menos verbales, del gobierno de a ver si antes del verano llegamos al 70%. Yo creo que si llegamos será muy justito. Yo me daría algunos meses más y creo que si acabamos el verano con el 70%, creo que será una buena cosa. Y a partir de aquí, Europa el otro día, yo creo que también de una forma optimista, pero que es bueno, dijo que fijaba la fecha del 14 de julio, la fiesta nacional francesa, de gran importancia también en la historia de Europa, porque decía que con las vacunas que tendríamos, todos los países podrían estar a un 70% de cobertura vacunal a mediados de julio. Por lo tanto, nos colocamos entre mediados de julio y finales del verano, creo yo, para alcanzar este 70%, si todo va bien y si no hay muchos sobresaltos más con las vacunas. Es lento, nos gustaría ir más deprisa. Miren el mapa y vean la previsión de diferentes países del mundo con respecto a cuándo podrían llegar al 60-70% de cobertura. El verde más oscuro, toda la Unión Europea, Estados Unidos y algunos países más, a finales de este año 2021. Pongamos después del verano o antes de que empiece el invierno. Los países en un color verde más claro, entre ellos pues Rusia, Australia, África del Sur, una parte importante de América del Sur, Brasil, Argentina, Chile, etcétera, México y Canadá, probablemente a mediados del año siguiente, 2022. Los países con un verde un poquito más claro, y no son países pequeños, China, la India, etcétera, etcétera, con suerte a finales del 2022. Y los países en el color más claro en el mapa, toda África subsahariana, una buena parte del sudeste de Asia y algunos países también de América Central y América del Sur, a partir de 2023.
En Europa probablemente estaremos en una situación mucho mejor a finales de este año, con toda seguridad. Ojalá, y creo que la previsión es esta, que el verano sea incluso mejor que el del año pasado, que duró poco desde el punto de vista epidemiológico, pero que el poco que duró pues estuvo relativamente bien. Este verano tiene que ser necesariamente mejor, si no hay sobresaltos. Y de ahí las ideas de a ver si nos podemos mover dentro de la Unión Europea, si alcanzamos más o menos una misma tasa de vacunación en todos los países europeos. Esto es una cosa que es relativamente alcanzable. Pero fíjense que para el resto del mundo la velocidad es muy distinta. Y por lo tanto nosotros en una enfermedad que es pandémica y que afecta a todo el mundo, aun admitiendo que estamos en una situación de privilegio en Europa en este sentido, hay que pensar que nadie está seguro hasta que todo el mundo está seguro. De manera que determinadas restricciones, determinadas cosas se van a tener que mantener simplemente porque la posibilidad de que aparezcan nuevos casos desde otros lugares del mundo seguirá existiendo y puede ser una amenaza que hay que tener muy en cuenta. Por lo tanto, hasta entonces, hasta que estemos suficientemente vacunados, sepamos que no tenemos sobresaltos, que no hay variantes que se escapan a las vacunas de forma significativa y tal, hay que seguir con este modelo que ustedes conocen perfectamente, el modelo que utilizamos en seguridad clínica, y estoy seguro que ustedes también lo utilizan, de las diferentes capas o etapas de protección, las lonchas, que son algunas personales, distancia, manos, mascarilla, otras más colectivas, test, aislamiento, ventilación y las vacunas, que son muy importantes y que nos ayudarán mucho. Y cuando estemos suficientemente vacunados, poco a poco y en determinadas circunstancias, iremos sin duda levantando, no sé si transitoriamente o definitivamente, alguna de estas barreras. Ejemplo, en Estados Unidos, y aquí también con determinada adaptación, ya se dice, por ejemplo, que una persona correctamente vacunada, si es un contacto estrecho de un nuevo caso, no hace falta que siga los protocolos de cuarentena. Si es una familia que está correctamente vacunada, puede prescindir de muchas de las protecciones en su domicilio, pero no puede hacerlo en la vía pública porque todavía hay mucha gente que no está vacunada. Esto irá cambiando poco a poco y una pregunta que nos hacen siempre, ¿cuándo nos quitaremos la mascarilla? Pues yo diría que en el hospital tardaremos muchísimo, si es que nos la quitamos alguna vez en determinadas áreas. En el transporte público igual también la hemos de llevar durante mucho tiempo, pero yo me gustaría pensar que al aire libre y, por ejemplo, en verano podremos hacer muchas cosas ya sin mascarilla. Pero ya veremos, todo hay que irlo viendo día a día. Termino. Este es el lema de la campaña de vacunación de nuestro hospital, una campaña de la cual estamos especialmente contentos porque nos ha permitido vacunar a nuestros compañeros de trabajo, a todos ellos, y ahora vacunar a los pacientes, digamos, más susceptibles, por decirlo de alguna manera, que en catalán y en cualquier lengua sería lo mismo. Yo me vacuno, tú te vacunas, nosotros nos vacunamos contra la COVID-19. Esta es una acción y una decisión individual, evidentemente, y que tiene un componente de yo me protejo, pero también tiene un componente muy importante solidario, en dos aspectos. Uno, intento proteger a los demás porque yo estoy protegido y especialmente, créanme, el país no arrancará de nuevo si no se controla bien, lo razonablemente bien, la pandemia. Por lo tanto, también te puedes vacunar para volver a ir al fútbol de primera división, para ir con tranquilidad a los restaurantes, para viajar por España, por Europa o por donde sea, de manera que hay cosas que solo las podremos hacer de nuevo si solidariamente se vacuna una gran mayoría de las personas. Nada más, yo terminaré aquí, desearles a todos mucha suerte, la suerte también es muy importante en la vida. Esta es una fotografía que, bueno, que nos intercambiamos muchos este fin de año, creo que está muy bien pensada. El año que dejábamos, el año pasado, era el año 2020 y los dos ceros se ejemplifican con mascarillas. Fue el año de la pandemia, el año de la mascarilla. Y este año 2021 sigue siendo el año de la mascarilla, de algo menos de pandemia, esperemos, pero especialmente de la jeringa, de la vacuna. Y ojalá que esta jeringa, esta vacuna, a finales de este año nos permita que el año que viene, el 2021, lo despidamos tal cual lo ven aquí, pero el 2022 solo tenga números y por lo tanto no tengamos ya mayores problemas que convivir con un virus de una forma mucho más controlada y sin afectación de nuestra vida diaria como tenemos ahora. Gracias, dejo de compartir la pantalla y si quieren ustedes a través del sistema que quieran, si me hacen las preguntas o como ustedes quieran.
Sí, gracias, doctor Trilla. Se las hago yo directamente las que ya tenemos aquí en el panel de nuestros asistentes, ¿no? En primer lugar, y antes de que luego te tenga usted que dejarnos, agradecerle, porque conocemos de su intensa agenda. La prueba de ello es que ahora tiene usted que dejarlos para poder participar en otro evento. Sí. También, ¿no? Los que como yo y los que estamos aquí en el despacho de nuestra asociación, pues casi le seguimos a diario en los diversos medios, pues la verdad es que ha sido un placer compartir este pequeño rato. Ya me gustaría, además usted tiene capacidad más que sobrada para rellenar horas y horas de diálogo, ¿no? Que lo sabemos. Le agradecemos desde nuestra asociación, le agradecemos desde estos 100 y pico conectados que hemos tenido en esta tarde, en esta jornada, y sin más dilación, lo que interesa es que le hacemos ya llegar las diversas preguntas. Fernando nos pregunta, doctor Trilla, desde el Hospital Clínico se está trabajando junto con una empresa catalana referente mundial en vacunación en una vacuna contra el COVID, Laboratorios IPRA. ¿Tiene una previsión de cuándo estará disponible esta vacuna? Si todos estamos vacunados en, imaginemos, un año, ¿estas nuevas vacunas a quién irán dirigidas? Sí. Dos cosas. Este es un proyecto en el cual, pues evidentemente, las personas que más saben lo dirige el doctor Felipe García, que es compañero mío de muchos años. Están trabajando en una vacuna que todas las vacunas que se puedan ir generando van a ser probablemente necesarias. Recuerden ustedes que desarrollar una vacuna tiene un riesgo muy alto, es decir, probablemente menos de un 5 o 10% de los productos que empiezan acaban finalmente saliendo al mercado. Esto significa que hay una alta probabilidad de que no aporte especiales beneficios, pero otra probabilidad de que sí que los pueda aportar. Ojalá se sigan trabajando en esta y otras vacunas que acaben en las fases clínicas, que tienen un tiempo, y finalmente demuestran su seguridad y su efectividad. No es probable que antes de un año hayan resultados iniciales que permitan saber si la siguiente etapa se puede tirar adelante o no. Ahora es más difícil porque primero el mercado, de alguna manera, ya hay afortunadamente vacunas, por lo tanto hay que intentar demostrar algún tipo de beneficio adicional o alguna complementariedad con las vacunas que existen. Básicamente la pregunta final es muy importante. Todas las vacunas que vayan saliendo van a ser potencialmente útiles. Las vacunas que tenemos ahora, con alguna de las tecnologías, se pueden ir adaptando un poco a las diferentes variantes del virus. Hay algunas variantes que no responden también a las vacunas. Esto probablemente obligará a modificarlas. Es muy probable que cuantas más vacunas dispongamos, más conocimiento tendremos y más menú, por decirlo de alguna manera, podremos tener para poderlo adaptar a cada caso concreto. Un ejemplo claro es que ya se está trabajando, en ensayos clínicos de vacunas en mujeres embarazadas, esto es importante porque hasta ahora no se han podido ensayar, o en niños, que no sabemos si a lo mejor dentro de unos años hemos de vacunar a los niños, con lo cual ya se está trabajando también en otros grupos que normalmente no se incluyen en los ensayos más tradicionales. Gracias. Otro asistente nos pregunta, ¿la gran letalidad española tiene que ver con la edad media de la población, razones genéticas, hábitos? ¿Hay algún indicio al respecto? Yo creo que también es una pregunta muy bien formulada. Probablemente depende de varios factores. Es cierto que somos una población envejecida, pero digamos sí que hay una pequeña diferencia, pero no especialmente con otros países cercanos como a nosotros, como por ejemplo Italia, etcétera. O si se van al otro extremo del mundo, tienen Japón, que siempre es el número 1, número 2 en edad, digamos, en longevidad o en esperanza de vida, que con un sistema de control distinto pues han conseguido contener la pandemia. Yo creo que aquí el gran problema que hemos tenido y la gran letalidad tiene que ver con la explosividad del contagio en las residencias, en gran parte, y con la situación de que fue muy difícil, por no decir en algunos casos imposible, controlar de forma efectiva en cuanto se introducía un caso, cómo se podían separar o cómo se podían manejar los pacientes que estaban o las personas, porque en principio son gente de edad, pero no necesariamente son pacientes porque una residencia no estaba pensada como un centro sanitario, por lo tanto el aislamiento y el material no se disponía y esto ha contribuido. Factores genéticos, se han buscado algunos, se sabe que algún determinado grupo sanguíneo se asocia a más casos más graves, pero especialmente seguramente hay alguno, pero de momento no se ha encontrado nada que nos identifique como población de mayor riesgo. Y yo creo que es un cúmulo
de situaciones. La prueba es que ahora, cuando el control de la pandemia es algo mejor, ya hemos ajustado afortunadamente la tasa de letalidad y no estamos diferentes, o sea, no somos tan diferentes a otros países que al principio pues les llevábamos una ventaja desafortunadamente importante. Perdón. Disculpe, que tenía... No. Josep nos pregunta cómo puede demostrar ahora mismo un individuo que está vacunado mientras no llegue a la práctica del pasaporte COVID europeo. En Cataluña, y entiendo que en el resto de España, una de las cosas que es imperativa en el proceso de vacunación es que una vez estás vacunado se registra la primera y la segunda dosis de la vacuna, o si solo hay una, pues porque las razones que sean, la dosis que te ponen. Este registro se valida por el profesional que participa en el equipo de vacunación, médico o enfermera, y se carga en la historia clínica compartida de cada paciente. Si se accede a través de la carpeta la Meva Salut, Mi Salud, hay un apartado, no es fácil de encontrar, pero que pone inmunizaciones, y allí hay una prueba de que ha sido vacunado, con qué vacuna y en qué fecha. Y eso se puede descargar como un pequeño documento que tiene la validez que tiene, porque es el que es un PDF, no es más que esto, que dice que te has vacunado en esta fecha con esta vacuna. Creo que esto es una de las bases, este registro, que es muy importante, que luego nos permitiría, hipotéticamente, si avanza como parece este tema de los pasaportes digitales, o llámale como quieran, poder volcar de alguna manera estos datos y que aparezcan en el teléfono o en un QR o donde quieran, ¿no? Más pasaportes. Luis Andrés nos pregunta ¿qué opina de los pasaportes verdes? ¿Serían útiles? ¿Se podrá compatibilizar con la protección de datos personales? ¿Cree que se pondrá en marcha pronto y de forma extensa? El viernes tengo un webinar también en el Colegio de Abogados. Y en el Colegio de Abogados me han puesto con 5 expertos en esto y yo a explicar lo de la inmunidad. Y yo les he dicho, digo, mira, creo que voy a aprender mucho más de vosotros porque todos estos temas de la protección de datos, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, se nos escapan un poco. La realidad es saber si una persona está vacunada, si ha pasado la enfermedad o si tiene una PCR negativa, es una garantía de que con alta probabilidad en aquel momento no está infectada. Pero sabemos que caduca. La inmunidad no sabemos cuánto dura, por lo tanto, imagínense este pasaporte verde o llámele como quieran, como una cosa dinámica, es decir, hasta que no sepamos cuánto tiempo dura nada, la PCR es muy clara, ya lo saben, vuelas por ahí y dices, PCR de menos de 72 horas, está clarísima. Anticuerpos, ¿vale? ¿De cuándo son? Porque a lo mejor si se hace un año, a lo mejor no sabemos si ahora lo son, también tendrá una cierta fecha de caducidad. Y la vacuna sabemos que es muy efectiva, pero que hay gente que puede no estar protegida y, por lo tanto, garantía absoluta de que aquello, imagínense un crucero con 200 pasajeros, todos con su pasaporte verde, dirán, hombre, es muy poco probable que tengan un lío, pero también es probable que puedan tener algún caso de infección. Es decir, las cosas como sean, no es una garantía absoluta, sí que es una garantía macro, digamos. ¿Que esto nos va a permitir hacer determinadas cosas como movernos por el mundo? Estoy casi convencido. Ya pasa con los certificados de la vacunación de la fiebre amarilla. Es una de las pocas cosas que pueden ser obligatorias para viajar a determinados países. Lo que no tengo nada claro, y tengo mi opinión personal de que creo que es más difícil, es que esto facilite o no facilite, facilitar no lo sé porque en la esfera privada no lo sé, pero que me permita hacer algo aquí en mi casa o en mi país. Es decir, que me digan, si usted tiene el pasaporte, para entendernos, pues puede ir al club de tenis. Pues no lo tengo tan claro, es decir, y si no lo tengo, ¿qué pasa? No sé si esto es vulnerar, creo que hasta cierto punto sí, y especialmente ahora yo creo que es un tema que está sobre la mesa, Europa lo está empezando a estudiar o ya da una cierta directiva, los juristas tienen interés y supongo que nos dirán hasta dónde podemos llegar. Yo diría que hay 2 palabras que nos pueden ayudar, que es que haya un buen debate y segundo, que estemos todos bajo el mismo paraguas europeo, que no hagamos tonterías y que cada uno sepa exactamente para qué vale esto y para qué no vale aquí en Europa, donde saben que la protección de datos de carácter personal es muy garantista, con lo cual yo creo que no se meterán en berenjenales. Y finalmente, para acabar este tema, en esta pregunta, ahora se da una situación de más discriminación porque no todo el mundo ha tenido la capacidad
de acceder a la vacuna. Por lo tanto, estos primeros meses todavía es más complejo, pero bueno, mira, si quieres viajar, es que no me han podido vacunar, pues te haces una PCR o yo qué sé, es decir, tampoco te van a prohibir viajar desde este punto de vista, ¿no? Guillermo nos pregunta, ¿está contemplado en alguna de las fases contar con las mutuas laborales para vacunar a empleados a título privado o a nivel de compañía? Siempre que hemos preguntado esto a la Administración, nos han dicho que sí, que por supuesto. La realidad, de momento, no va por este camino, desafortunadamente, al menos en Cataluña, ¿eh? Y esto para mí es un error, y así se lo digo cuando me lo preguntan las autoridades sanitarias. Hombre, yo creo que una empresa de 30 trabajadores o 50 trabajadores no tiene ningún sentido especial si pueden ser vacunados en sus centros de atención primaria. Pero empresas grandes que conocen bien a toda su plantilla, que tienen buenos servicios o mutuas o servicios de prevención, creo que vacunarán más rápidamente y de forma más eficaz a su plantilla si disponen de vacunas que no que se haga todo por la vía de la primaria. Desafortunadamente, y es una estrategia que hay que respetar, de momento, por lo menos en Cataluña, el gobierno dice que sí, pero yo no he visto nada y además no he visto nada porque como universitario hemos levantado la mano y hemos dicho la Universidad de Barcelona pide, somos 60.000, entre profesores y alumnos cuando toque, pide poder vacunar a su personal docente, a su personal investigador, al personal de soporte y a los alumnos. Y somos 60.000 y tenemos capacidad de organizarnos, tenemos hospitales, tenemos centros de vacunación. Sí, pero cada día que pasa yo digo, buah, no lo veo muy claro. O sea que lo lamento, pero creo que diría que el pronóstico no es bueno. Ojalá me equivoque, ¿eh? Bien, Francesc nos pregunta, para las personas que han pasado la COVID y han creado anticuerpos, ¿es precisa la segunda dosis de la vacuna? En teoría no, a no ser que sean un grupo de especial riesgo porque tengan una enfermedad de base muy importante o tengan una edad ya, digamos, suficientemente elevada para ser de grupo de mayor riesgo. La regla es, si eres joven relativamente o estás sano y has pasado la COVID, esta en general es la primera dosis de vacuna natural y te vacunamos luego nosotros con una dosis de vacuna farmacológica y ya llevas 2 dosis a efectos prácticos. La segunda dosis, que sería la tercera vez que te expones a fabricar anticuerpos, te la puedes ahorrar con el conocimiento que tenemos ahora y por el periodo de tiempo que no sabemos cuánto durará la inmunidad. Otro espectador nos indica qué puede decirnos de la teoría que será necesaria volver a vacunarse con el Pfizer cada 360 días y con AstraZeneca cada 90. Creo que nos vamos a revacunar todos, más tarde o más temprano, o determinados grupos de la población es posible que se tengan que revacunar con frecuencia. Diría que desde un punto de vista práctico, el modelo gripe, que es vacuna cada año, es el escenario, no diré peor, pero uno que entra dentro de lo posible. Y si conseguimos alargar un poco más la inmunidad natural, que es más compleja que los anticuerpos, hay células ahí que tienen memoria inmunológica y que nos pueden ayudar a que dure más la inmunidad, pues igual vamos a una revacunación cada 2 años hasta que la pandemia se controle mejor. Creo que nos va... O sea, lo que es seguro es que con estas dosis que nos han puesto ahora no vamos a tirar toda la vida. Eso está claro. ¿Cuándo nos volverá a tocar? Pues no lo sé. Miren, les voy a confesar una cosa. Yo tengo 64 años. El año que viene, teóricamente, entro en reducción de jornada en mi hospital. Creo que voy a terminar mi vida laboral vacunando, pero espero que no sean los últimos 5 años de mi vida laboral. Espero que me dejen descansar un poco. Por lo menos que me toque vacunar una vez al año, ¿no? Creo yo. Vamos rápido, que tenemos poco tiempo ya. Otra pregunta nos dice una afirmación. Si se vacuna hasta los 55 y desde los 80, ¿qué ocurre entre 55 y 80? ¿Cuándo se vacuna? Sí, la teoría es irán bajando 80 a 70, 70 a 60 y después, lógicamente, de 60 a 55. Es decir, los de arriba, digamos por edad, se irá bajando y este es el grupo prioritario a vacunar en las próximas semanas o meses. Es posible que a mediados de abril el suministro de vacunas para este grupo de población se multiplique prácticamente por 3 en todos los países de Europa y eso permite pensar que ojalá entre abril, mayo, junio, se consiga cubrir a todas las personas que tengan más de 65 años de edad y por abajo, si tenemos AstraZeneca, pues lógicamente también a los de 55 a 65. Otra pregunta que es, ¿quién determina la vacunación al personal considerado vital?
¿Y por qué el personal de la seguridad privada no es personal vital esencial? El que determina los grupos prioritarios es, al final, el Ministerio, que lo pacta con el Consejo Interterritorial de Salud, y el Consejo Interterritorial de Salud y el Ministerio reciben información y directrices o sugerencias de cómo hacerlo de acuerdo a diferentes criterios por un grupo de trabajo estable que existe en España, que se denomina la ponencia de vacunas, que ahora se ha ampliado. Resumen, es un grupo técnico que analiza los pros y los contras de cada vacuna y de cada grupo, que pasa esta recomendación al Ministerio, número 1. Y número 2, en todas las comunidades autónomas tenemos que hacer exactamente lo mismo. A veces hay pequeñas diferencias, pero si la diferencia es un poco mayor, ya les garantizo que nos sacan tarjeta amarilla, ¿eh? Y esto es doloroso, con lo cual no podemos cambiar criterios para nada. Una última pregunta, ¿no? Por aquí. ¿Cree que en vez de tomar medidas los políticos las hubiesen tomado los técnicos especialistas? ¿Habríamos tenido mejores resultados? Esta es buena. Sí, a ver, yo tengo muy claro desde el primer día cuál es el papel de un asesor científico. Es un asesor. Yo entiendo, y no mucho, de lo que me toca, que es sanidad. Si hubiera sido esto una epidemia que solo hubiera afectado a determinado tipo de población y hubiera sido solo médica, estoy convencido de que con mayor conocimiento podíamos haber conseguido un mejor control. Uno, nosotros no sabemos o no sabíamos gran cosa de la pandemia, nos pilló claramente desprevenidos a la gran parte del mundo, hemos ido aprendiendo y lo más importante es que no hemos podido dar muchas veces certezas absolutas. Es decir, si yo estoy convencido de que una cosa es blanca, y lo digo cuando me piden consejo, pues digo, esto es blanco y es blanco y es blanco y puedo demostrar que es blanco. Pero en esta pandemia era blanco, era gris, no lo sabíamos, puede que sí, puede que no, y no ayudábamos a veces mucho a tener certezas, porque no las había, es simplemente por esto. Pero las decisiones, a mi modo de ver y a mi entender, corresponden siempre a los que hemos elegido democráticamente para dirigirnos, a los políticos. ¿Se han equivocado? Nos hemos equivocado todos. ¿Podían haber hecho más caso a determinadas recomendaciones? Seguro que sí. Esto se tendrá que analizar y ver exactamente si con la información de que se disponía se tomaron las mejores decisiones, pero creo que dejar una pandemia de estas características en manos solo de los científicos o de los médicos no corresponde a la realidad. Miren, por ejemplo, muchas veces nosotros decimos, esto hay que hacerlo así, y venían los responsables de transporte o de economía o de trabajo o de otras áreas y decían, no, no, esto vosotros no tenéis toda la información, esto no se puede hacer así, esto tiene este impacto, esto tiene este otro impacto, y tú decías, es verdad. A mí cuando me lo preguntan digo, mire, si yo me pongo la bata blanca y miro solo en mi hospital, tengo muy claro lo que hay que hacer. Cuando me quito la bata blanca, salgo a la calle y veo cómo está la economía y el mundo, ya no tengo tan claro lo que ciudadano me gustaría hacer, con lo cual es un equilibrio difícil, pero seguro que se podían haber hecho las cosas mejor en todo el mundo. Doctor Trilla, hemos quedado que le dejaremos libre a las 7, sí, ¿verdad? Sí, tranquilo, no hay problema. Sí. Sí, no hay problema. Bueno, entonces me permite que tengo otra pregunta más. Yo aquí puedes abrir para preguntas. ¿De otra? ¿En preguntas y respuestas? ¿Hay una? Sí. Está en portugués, no sé si me voy a escapar. A ver. Hablamos de vacunas como prevención, más ¿para cuándo un medicamento eficaz para combatir esta pandemia? Los saludan desde Portugal. Vale. Entiendo que combatir significa tratar. Un medicamento para prevenir la infección, que se está investigando y tal, yo lo veo un poco más lejos. Un medicamento que a una persona que ya está infectada le digas tómate esto y con esto el virus desaparecerá y no harás una forma grave, se está trabajando y hay algunos datos de algunos medicamentos antivirales que tienen muy buen aspecto. Ojalá en breve dispongamos, sería como un antibiótico, tengo una infección, me tomo el antibiótico y me cargo el bicho, para entendernos, ¿no? Ojalá. Y después tenemos algunos avances en tratar los pacientes más graves para evitar que progresen a la UCI o que tengan necesidad de ser intubados y ventilados. Pero de momento los medicamentos van con cierta mayor parsimonia, más despacio que las vacunas, pero creo que también en el futuro, y no, futuro no significa muchos meses de aquí, tendremos algunas opciones buenas para poder tratar mejor a los pacientes. Sí, sí. Déjeme que le haga yo una pregunta relacionada con nuestro sector, con el campo de los directores y directivos de seguridad, ¿no? Al margen de que nos consta de que la relación con su departamento de seguridad en el clínico es excelente, y usted lo podrá corroborar ahora, al margen de lo que luego Amadeo nos comente,
¿Piensa usted, por lo que conoce de otros centros hospitalarios y de otros comités en donde participa, que la figura del director de seguridad ha salido reforzada con esta pandemia o ha salido o se ha quedado al margen de toda la gestión importante? Mira, esta es una pregunta que lógicamente, porque el foro es este, no me habían hecho nunca, lógicamente, ¿no? Pero sí, sí. A ver, mi experiencia personal y después Amadeu les dirá la suya, que espero que en gran parte sea coincidente, ¿no? Hemos trabajado en equipo. Hemos visto la importancia de muchas personas que en el día a día normal de un hospital quizá no tienen tanta importancia. Y yo creo que en este caso todo el tema de seguridad, entendiendo de una forma amplia, se ha visto, creo que claramente reforzado, entre otras cosas, y si me permiten, y no es hacerle la pelota a Amadeu, porque, digamos, es él muchas veces el que nos pregunta a nosotros o nosotros que le preguntamos a él, ¿esto cómo lo haríamos o cómo deberíamos hacerlo o qué tengo que hacer? O dime exactamente lo que necesitas y yo ya lo intento organizar. Y creo que este trabajo en equipo, que ha sido muy, muy gratificante en muchos aspectos, ha puesto en valor muchas cosas, entre ellas, obviamente, el director de seguridad o los aspectos de seguridad de los hospitales. En mi hospital yo creo que la respuesta es un sí rotundo. En otros centros, lo siento, no he podido hacer esta misma pregunta a mis colegas. Bien, gracias. Tenemos otra que dice, si el virus sigue mutando y aparecen nuevas cepas, ¿sirven las vacunas actuales? Esperemos que sirvan en gran parte. No serán tan eficaces seguramente frente a algunas de estas cepas como ahora lo son frente a las que tenemos, pero al mismo tiempo ya hoy varios de los laboratorios están trabajando en adaptar estas vacunas. Esto es una gran ventaja. Estas vacunas no son exactamente, no me cojan el ejemplo literal, pero son un poco como un Lego. Si cambian 2 o 3 piezas son fáciles de cambiar, con lo cual pueden intentar adaptarlas lo antes posible a variantes que hoy se escapan algo más o bastante más de estas vacunas. Entonces yo creo que poco a poco se irán fabricando o preparando estas vacunas y si tenemos la mala suerte en algunos lugares del mundo que predominan cepas que claramente son, digamos, más difíciles de prevenir con las vacunas, pues se tendrán que cambiar estas vacunas. Este es uno de los motivos por los cuales el virus se va constantemente adaptando y nosotros también nos tenemos que ir adaptando. Recuerden, por ejemplo, que cada año, grosso modo, introducimos en la vacuna de la gripe 4 tipos de virus diferentes y cada año tenemos que hacer una previsión de cuáles van a circular, con lo cual es mucho más aleatorio que lo que estamos haciendo ahora. Ya conocemos las cepas y se están intentando encontrar vacunas frente a la cepa sudafricana o frente a la cepa brasileña y algunas que irán apareciendo que tienen menos efectividad. Pero ahora, hoy por hoy, estas vacunas que tenemos, especialmente en la prevención de enfermedades graves, afortunadamente parece que mantienen también actividad incluso frente a estas cepas que también afortunadamente, aunque hay casos aislados, no tenemos en Europa ni en España de forma predominante como por ejemplo la variante británica, que esta sí que la tenemos, pero que es sensible o es eficaz, digamos, las vacunas son igualmente eficaces. Y ya sí, le prometo que ya es la última. Sabe usted que en la seguridad y en la guerra todo es posible, ¿no? Nos pregunta un espectador si ve posible modificar el virus del COVID-19 para incrementar su letalidad y convertirlo en arma biológica. Esta también. Aparte de los rumores que hubo, que si era un experimento en China, en laboratorios de alta seguridad y tal y que cual, supongo que sí que es posible. Estos experimentos están muy, muy, muy regulados actualmente y yo siempre digo una cosa y es una respuesta que me dirán es tangencial, pero que es la realidad. El mejor bioterrorista que hay es la naturaleza, no hace falta que inventemos nada. O sea, el virus irá mutando en algún animal remoto, léase una cueva de murciélagos o alguna cosa a 4 patas que no sabemos ni el nombre, y algún día dará un salto y infectará a alguien en alguna parte del mundo, este u otro. Y a lo mejor tenemos, espero que sea por lo menos el COVID, si me permiten, para mi edad, 45 ya, ¿eh? O sea, se dices, en el año 2045, que sé ya, si me toca, me tocará como paciente, que digo yo, ya no me tocará de nada. Con lo cual, sí que irá mutando, pero creo que aunque técnicamente fuera posible, para entendernos, es muy difícil desde un punto de vista práctico, tendría que reunir unas características muy particulares y desde el punto de vista real, como seres humanos, el enemigo lo tenemos aquí, lo tenemos en la naturaleza, hay miles de virus que desconocemos que hoy están dando vueltas por diferentes animales, la mayoría de los que tenemos nosotros saltan de los animales al hombre, por lo tanto esta situación lo que nos recuerda es que tenemos, como decimos nosotros, un mundo y una salud
y lo que hay que hacer es vigilar la salud humana, animal, del planeta, estar preparados, identificar los virus antes de que den el salto e intentarnos preparar lo mejor posible. Muy bien, con esto acabamos su intervención. De nuevo, le agradezco su amabilidad y su atención. Tenemos delante un pequeño obsequio que le haremos llegar a su despacho de forma directa. Vendremos a verle, se lo entregaremos en mano y será un placer igualmente saludarle, aunque sea con unas ligeras distancias. Que les acompañe Amadeu, que sabe muy bien cómo llegar a mi despacho. Sí. A veces viene solo, a veces viene con Mossos de Escuadra, entonces te acojonas un poco. Sí, hostia, vale. ¿Qué pasa? No, Le repito que le prometí que le ocuparíamos hasta ahí 55, le hemos robado 10 minutos más. No se preocupe. Ya les he dicho que llegaría un poco más tarde, pero me ha dicho, espera, no te preocupes. Sí. Muy bien, pues cuidarse mucho. Gracias. Gracias, adeu. Adeu. Bien, pues seguimos nuestro debate. Ahora va a hacer su intervención Amadeu Vergés. Como decíamos al principio, es el director de seguridad, jefe de seguridad del Hospital Clínic. Amadeu, cuando tú quieras, y también haremos lo mismo. Al final de su intervención, que será algo más corta, abriremos también un turno de preguntas para aquellos que tengáis interés en consultarle. Amadeu, endavant. Buenas tardes a todos. Espero que me veáis correctamente. Sí. A ver, después del doctor Trilla, la verdad es que tengo mis 5 minutos de gloria, pero desde luego es como un pequeño reto importante, y entonces me voy a centrar en lo que es mi tarea en la seguridad del hospital. Aquí es muy importante, saliendo a colación con el comentario que he hecho del doctor Trilla respecto a la colaboración y respecto a la interacción entre todos los grupos que formamos el hospital, porque en realidad el hospital es una simbiosis de muchos colectivos distintos. Yo estaba acostumbrado a trabajar con un colectivo muy único, con una pertenencia y con una jerarquía clara, y en cambio al llegar a un hospital me encuentro que son muchos colectivos que todos tienen sus necesidades, sus inquietudes, y van cambiando constantemente. Entonces, a veces resulta un poco difícil trabajar con todos a la vez, porque las necesidades que tienen son muy distintas y su manera de ver el problema, el que sea, es distinto. Hay una cosa que es muy importante, y es que para los colegas que se van a sonreír, los colegas que están trabajando en el mundo hospitalario, que he visto alguno por ahí suelto, sabemos que el teléfono de seguridad o del jefe de seguridad es como una especie de teléfono de la esperanza. Cuando nadie sabe a quién acudir, acaban llamándote a ti. Oye, ¿me puedes ayudar para hacer esto? A veces le puede ayudar, o a veces le puede indicar dónde tiene que ir a pedir esa ayuda, o lo puede acompañar a pedir esa ayuda. Trabajar con profesionales como el doctor Trilla, y no es por hacerle la pelota, ahora ya se ha marchado, o sea, lo puedo decir, es un gustazo, porque él te permite interaccionar perfectamente con él, le puedo pedir consejo y podemos trabajar. Bueno, pasemos a lo poco que os puedo contar de todo esto, porque en realidad tampoco, aquí todos somos profesionales de la seguridad y más o menos se supone que todo esto lo tenemos bastante claro. Pero bueno, en la seguridad de un hospital no es un tema ni obligatorio ni preceptivo desde el punto de vista legal. Quizás con el nuevo reglamento, ese que está dando vueltas por el limbo, que todavía no acaba de aterrizar, puede llegar a alguna cierta obligación, y más en hospitales de determinadas dimensiones y con determinado número de camas. Actualmente, de manera genérica, un hospital o cualquier entidad que tiene un servicio de seguridad con más de 24 vigilantes de seguridad debe tener un departamento de seguridad y debe tener un director de seguridad que lo gestione. La realidad es que la relación constante de los usuarios y los profesionales asistenciales nos lleva a que no siempre se pueden cumplir las expectativas de estos primeros, y eso puede generar unos ciertos conflictos.
Actualmente no se entiende ningún hospital sin ningún tipo de seguridad o vigilantes. Por otro lado, la misión del Departamento de Seguridad en un hospital está clara. La seguridad de las personas, esta la vemos todos clarísimo, sea quien sea esa persona. La seguridad patrimonial, evidentemente, de la institución o de las personas. No podemos permitir que nos roben o que se nos lleven algo que es nuestro. Pero hay un aspecto a tener en cuenta derivado del servicio que el sistema sanitario desarrolla. El sistema sanitario es un servicio esencial para la comunidad y sus interrupciones pueden producir efectos graves en personas. Normalmente entenderemos que son los pacientes, aunque estos no sean las víctimas directas del problema. Entendemos que el paciente no tiene que recibir una agresión directa, pero sí puede sufrir las consecuencias de la agresión que ha recibido el personal asistencial o esa interrupción en ese servicio. Al inicio de la pandemia, aplicamos técnicas y medidas heredadas de la última situación de riesgo que supuso el ébola. Medidas, perdón, es que las notas las tengo en catalán y entonces a lo mejor se me escapa algo. Medidas absolutamente inadecuadas que las modificamos y las adaptamos para esta nueva situación. Durante la emergencia sanitaria que supuso la llegada del ébola, el Servicio de Seguridad incorporó técnicas y formaciones verdaderamente inusuales para adaptarse a esa nueva situación. Nos preocupaba que el paciente, ejerciendo su libertad de ambulatoria, quisiera abandonar esa sala de confinamiento. Que el paciente, teniendo un riesgo de contagio realmente mortal, porque en ese caso del ébola estábamos hablando de pacientes muy complicados, que afortunadamente tampoco al final no los tuvimos, pero desde luego nos teníamos que preparar. Ese paciente, si se marchaba, si salía por la puerta, podía contagiar a miles de personas en poco tiempo, simplemente bajando al metro. Entonces, tuvimos que formar al personal en el uso de EPIs muy especializadas que son de una complejidad importante, sobre todo en la retirada. El tiempo para entrar cuando todo está limpio es muy fácil, te lo puedes poner, hay que revisar, necesitas una persona que revise todo ese equipo, pero en el momento de salir ese equipo se le supone sucio por la parte exterior y es muy complicado y hay que utilizar un método muy claro para salir. Por otro lado, por ejemplo, cualquier traslado que se quería hacer de un paciente se tenía que hacer en unas condiciones muy determinadas y había que proteger la comitiva para que ese paciente pudiera entrar en contacto con cualquier otra persona. Se valoró la posibilidad de que el personal de seguridad pudiera intervenir dentro de los espacios de confinamiento. Y esa condición dificultaba y modificaba muy directamente las funciones y el funcionamiento del servicio de seguridad. Afortunadamente, el COVID es otro tema. La evolución, el conocimiento y la capacidad, sobre todo la capacidad infectiva, ha hecho evolucionar los protocolos que afectan al servicio de seguridad y nos ha hecho que las medidas que estamos tomando sean mucho más o mucho menos severas que las anteriores. Los centros hospitalarios, yo no tengo tantos años, estoy a punto de cumplir los 63 años, yo recuerdo centros hospitalarios cerrados, tenías que dejar tu documento en la entrada, te daban una especie de pase y entonces podías circular por dentro. Eran edificios cerrados. Actualmente son edificios abiertos, sin ningún tipo de restricción en su acceso y muchas veces abiertos las 24 horas. En la situación actual de pandemia, hemos necesitado cerrar
reducir al máximo ese aforo dentro del recinto. El centro sanitario puede ser un vector de transmisión para la pandemia. Hay demasiados intercambios. Entonces, a los pacientes los tenemos que visitar, pero los acompañantes los tenemos que reducir al mínimo. Y sobre todo, un hospital urbano como es el Hospital Clínic de Barcelona, que ciudadanos de a pie cruzan el edificio porque es mucho más cerca, es un camino muchísimo más corto salir del metro para ir, por ejemplo, al gimnasio San Miquel, pues eso hay que eliminarlo. No podemos permitirnos ciudadanos dentro del hospital. Y esto, la dirección me cogen un día y me dijeron, tenemos que buscar la fórmula para cerrar esto. Y evidentemente así lo hicimos. Los efectos el resultado al final de todo esto es que en los efectos que nosotros todos los hechos relevantes para la seguridad los registramos en una base de datos que inauguramos cuando yo me incorporé al hospital. Y hemos podido observar que, aunque no haya una reducción relevante, sí que hay cosas que hemos podido observar. Por ejemplo, una que es muy fácil y que tenemos muchos problemas al tener un patio interior, pues forman parte del recinto hospitalario y no se puede fumar. Los acompañantes fuman y los acompañantes salen al patio porque creyendo que es como la calle exterior. Y entonces ese no es el caso. Pues, por ejemplo, los fumadores, no tenemos fumadores ahora. Prácticamente están cayendo los valores de las personas que advertimos que no pueden fumar dentro a números realmente bajos. Los hechos relevantes que tienen que ver con las agresiones, verbales o físicas, se mantienen más o menos en rangos similares a otros años. Pero, cuidado, tenemos que tener en cuenta que tenemos mucha menos actividad o muchas menos personas dentro del centro. Por lo tanto, si se mantienen, quiere decir que hay más. Creemos que repunta de alguna manera la crispación y esto lo veremos cuando crucemos estos datos con la actividad sanitaria, si realmente se ha reducido la actividad sanitaria de alguna manera porque en el año 2020 se desprogramaron determinados tratamientos y determinadas cosas, por lo tanto es posible que haya bajado pues, quizás una cantidad que de momento desconozco, pero sí que haya bajado la actividad sanitaria y la relatividad de esas agresiones y de esos, ya sean verbales o ya sean físicas, puedan aumentar. Por ejemplo, otra cosa que también hemos observado, y es así que nos está marcando que hay muchísima menos gente dentro, es que los robos, por ejemplo, se han reducido de manera significativa. Dentro del hospital, cuando cada vez hemos necesitado establecer cualquier tipo de medida, cualquier tipo por ejemplo, si ahora vamos a una vacunación masiva, aún no tengo constancia de la cantidad de vacunación masiva que le tocará al hospital o a sus centros de asistencia primaria. Pero evidentemente cuando sea el momento y hay que diseñar el espacio, normalmente cuentan conmigo. Normalmente nos preguntan al Departamento de Seguridad qué necesidades habrá que poner y que habrá que establecer para que ese trabajo sea ininterrumpido y sin ningún tipo de distorsión por incomodidad de algunas personas. Al final,
integrarse para mí la integración en el hospital al principio fue un poco extraña porque, tal como os he comentado, el funcionamiento de un hospital, si bien es jerárquico, también tiene muchas interacciones entre muchos colectivos. Y el Departamento de Seguridad es un departamento transversal, es un departamento que interactúa con todos, absolutamente todos los distintos estamentos, y normalmente hemos podido recibir la ayuda de todos, y evidentemente siempre se nos ha tenido en cuenta en todas las grandes decisiones del hospital. Y bueno, yo en principio pocas cosas más puedo aportar, porque al final yo lo tengo incorporado como mi trabajo y aunque para algunos de vosotros pueda ser una manera de gestionar la seguridad distinta, no deja de ser para mí es absolutamente normal, y no le veo tampoco tantas, porque nos adaptamos y buscamos la posibilidad de que esos señores que están ahí con la bata blanca trabajando puedan seguir trabajando y puedan estar haciendo el trabajo de todos los días. Cualquier pregunta que podáis tener, adelante. Bien, Amadeo, muchas gracias por tu aportación y por tus comentarios. Tenemos alguna pregunta. Dice, ¿por qué los profesionales que se dedican a la seguridad y a la prevención son tan poco considerados por la sociedad? ¿Cómo podemos cambiar esa percepción? ¿Será porque la prevención no da votos? Es un profesional de la seguridad jubilado, nos dice. Bueno, es posible que la prevención no dé votos. Es posible. Después, yo pienso que muchas veces tenemos que vivir esa dicotomía de la seguridad, el personal de seguridad, y yo por qué no puedo hacer unas determinadas acciones, por qué tiene que ser ilegal, por qué siempre me miran a mí, por qué me pide la documentación. Claro, yo vengo de seguridad pública, entonces siempre he vivido en la desconfianza, siempre he visto o he vivido la desconfianza de los ciudadanos. Porque el ciudadano, cuando tiene un problema, evidentemente, y aquí en el hospital igual, cuando tienen un problema rápidamente, oiga, ¿puede venir seguridad? Es que tenemos este problema. Por supuesto que va a venir seguridad. Pero cuando les dices, oye, es que esto no se puede hacer porque no se puede fumar en una escalera de emergencia, por ejemplo. Hombre, pero aquí no molestamos a nadie. No, es que no se puede hacer. Y hay que comprenderlo. Hay una ley que prohíbe que se fume. Punto. Y si queréis fumar, os quitáis la bata y podéis ir a la calle. O a veces con el acompañante. Esa desconsideración que podemos encontrar con el personal de seguridad es que quizá muchas veces creemos que ese personal está ahí como para molestarnos un poco, como para hacernos un poco, no sé, la puñeta a alguien, yo qué sé, y no, a lo mejor es que deberíamos de considerar otras cuestiones. Tenemos por aquí alguna pregunta más. Déjame que me pongan en pantalla, te las comento. ¿Cómo ha afectado la pandemia a las relaciones con otras instituciones dependientes del hospital? Por ejemplo, ¿patrulla policial necesita visitar a un detenido? Nos lo pregunta José Antonio. Bueno, José Antonio, a ver, una patrulla policial necesita visitar a un detenido. Una patrulla policial visita siempre a un detenido porque el detenido siempre está custodiado por una patrulla policial, excepto en los casos que podemos confinar a un paciente dentro de un espacio protegido, como puede ser psiquiatría. El resto, la privación de libertad de ese detenido, porque por definición está privado de libertad, normalmente
normalmente depende de la fuerza policial y, por supuesto, está ahí. Entiendo que más que visitar a un detenido, lo que tiene que visitar pues, es a una persona que ha estado implicada en alguna situación de seguridad ciudadana o de tráfico o de lo que sea. Pues evidentemente las relaciones son impecables como las de siempre y se le facilita el acceso. Si precisan material de protección individual, evidentemente se les proporciona para que puedan hacer esa visita del tipo que sea y que sea informativo y ya está. ¿Qué más? Sí, había una segunda parte de la pregunta que nos ha llegado un poco más tarde que dice también José Antonio, ¿se han modificado los procedimientos en ese sentido? No sé si ya lo has acabado de decir. Bueno, en principio no, sería la proporción del material específico necesario para poder entrar en ese espacio. Vale. Carras nos pregunta, en el caso de intervenir los vigilantes de seguridad, ¿son respaldados por la dirección del hospital presentándose como acusación en caso de denuncia? Entiendo que es acusación particular. A ver, aquí tenemos que tener, si me consideráis dirección del hospital, sí. O sea, si yo tengo que ir, evidentemente cuando un vigilante tiene que presentar una denuncia, al igual que un trabajador del hospital. O sea, para mí, a pesar de que están bajo mi paraguas y mi dirección, los vigilantes son considerados como trabajadores. Y si un vigilante tiene que ir no como testigo, sino como acusador, lo normal es que lo acompañe yo y yo le dé el asesoramiento y el apoyo que pueda necesitar. Si el hospital decide que por las actuaciones o por la situación que se ha dado, que en nuestro caso no se ha dado, hay que presentar una denuncia porque el hospital tiene un perjuicio, porque al final las denuncias las presentan los perjudicados. Entonces, si el hospital ha sufrido un perjuicio reputacional de actividad o de lo que sea, entonces evidentemente yo seré el primero que subirá al despacho del director general y le dirá, les pondrá la necesidad de que el hospital presente esa denuncia o a la asesoría jurídica, evidentemente. Bien. Te hago también a ti la pregunta que antes le comentábamos al doctor Trilla, ¿no? Y siempre cuando hablamos de doctores, un pequeño lapsus, siempre hablamos del doctor Trilla y a ti no te decimos el director de seguridad, Amadeo, ¿no? O Amadeo Vergés, ¿no? Pero bueno, son aquellas cosas que la costumbre nos ha llevado a ello, ¿no? Pero te repito la pregunta que le hacía a él, ¿no? Él ya nos ha hablado un poquito de la relación interna vuestra y la consideración de tu departamento, ¿no? Pero tú que conoces el sector hospitalario y el resto, también, ¿qué piensas tú al respecto de que si hemos salido o no reforzados los directores y departamentos de seguridad con la pandemia o al contrario? A ver, yo, desde el punto de vista de reconocimiento delante de la institución para la cual trabajo, creo que estoy en un momento bueno. Me siento reconocido, apoyado y si la pandemia ha contribuido, supongo que también. ¿Por qué? Porque hemos aumentado la interactividad entre los diferentes estamentos del hospital y el Departamento de Seguridad, que por supuesto ha sido bueno, porque el hecho de interaccionar con el departamento, con los diferentes estamentos del hospital, siempre es bueno, porque nos ayuda a, ¿cómo lo diría? A crear unos puentes que al final somos un equipo y todos dependemos de todos. Yo creo que sí, que hemos aprendido o hemos recordado o hemos reforzado la capacidad de trabajo en equipo, que al final es la clave en todas estas situaciones. Senda nos pregunta, ¿considera que dentro del personal de la seguridad privada los detectives deberían haberse tenido en cuenta para tareas, por ejemplo, como la de rastreadores? No,
a ver, si digo que sí, me estoy tirando a la piscina, y si digo que no, quizá tampoco lo estoy. Quizá podían haber, o se podría haber planteado que los detectives podían colaborar en determinadas situaciones, en determinadas tareas que los rastreadores no acabaron de funcionar correctamente, pero no especialmente. Yo entiendo que los detectives reivindiquen, oiga, esto también lo podíamos hacer nosotros, perfecto. Yo creo que podían haber ayudado, seguramente, pero no necesariamente, no sé si la administración, cuando crea la figura del rastreador, tiene la necesidad de buscar un poco más allá y dedicar a una persona a buscar pues, a la persona que no está en su casa. No sé si lo tenemos que hacer. Y sobre todo, yo siempre digo, cuando nos encargan un trabajo de este tipo, yo siempre, oye, ¿y si lo pillo, qué vamos a hacer? Porque si yo no tengo vocación para ser el hombre del saco, y no quiero ser el malo de la película que va persiguiendo a la gente por la calle o por su casa. Luis Andrés Podría nos ser. hace, perdona, Luis Andrés nos hace unas preguntas del sector tecnológico técnico, ¿no? ¿Se ha implementado en hospitales algún apoyo interesante en términos de tecnología de seguridad para ayudar a la gestión de la pandemia? Y también nos dice, como director de seguridad de un gran hospital, ¿qué le pide al sector tanto de seguridad humana como electrónica? Bueno, a ver, hemos implementado apoyo interesante en términos de tecnología. Durante este año hemos estado hablando mucho de termómetros, de valorar la posibilidad de implementar termómetros, de quién debe leer esa temperatura. Lo puede hacer el vigilante, lo debe hacer la sala. La sala, evidentemente, la sala de hospitalización me refiero, la sala lo primero que te dice, oiga, nosotros tenemos mucho trabajo con los pacientes, no vamos a tomarle la temperatura al visitante. Tampoco acaba de gestionarse bien si el vigilante tiene que tomar bueno, sí que no se toma correctamente, de que el vigilante sí puede ser que no tome la temperatura y entonces el vigilante lo único que puede hacer es, si alguien dice que esa persona no puede entrar y se acabó. Apoyos directos en tecnología de seguridad. La pandemia ha permitido rascar algo de presupuesto para implementar medidas que teníamos ahí en la nevera y medio congeladas y que no se acababan de solucionar, y decía, oye, hace tiempo que estamos hablando de utilizar esta técnica o esta tecnología. Vale, pues pam, sobre todo lo que tiene que ver con controles de accesos. Es quizá lo que más se ha trabajado. A lo mejor algún tipo de puerta, de cierre de alguna puerta. ¿Qué le pediría a un gran hospital? ¿O un gran hospital qué le pide al sector en seguridad humana como electrónica? Pues yo diría que el sector tendría que darle buscar la manera de que el vigilante dignificar muchísimo más el trabajo del vigilante. Nosotros intentamos que el vigilante esté bien, esté reconocido, pero a veces el sector no acaba ya sea en aspectos crematísticos, como ya sea en los pobres vigilantes, pues muchas veces tienen que trabajar muchísimas horas para tener un sueldo aceptable, ¿no? Y también él nos pregunta qué carencias observas en el sector de la seguridad para enfrentarse de forma más eficiente a la pandemia. Yo he tenido una suerte loca, porque el sector de la seguridad a mí no me ha supuesto un problema. O sea, yo quizás es que tengo una capacidad de convocatoria muy importante, quizás es que yo les he dicho, chicos, tenemos que hacer esto, y hemos ido todos a una.
vamos a hacer vamos a aprender a formarnos en estas técnicas y han aprendido. Vamos a introducir esto y lo han hecho. Entonces yo en este sentido, tanto en la empresa como en el personal, muy pocas cosas puedo decir. Apoyos fuera, pues algunos, claro, por supuesto, y hemos colaborado, nos hemos pasado información y hemos interaccionado entre nosotros, pero yo creo que el sector está bien predispuesto, el sector, sobre todo los factores humanos y empresariales, están bien dispuestos para trabajar y para introducir esos retos o esas soluciones. Rafael nos pregunta, desde el primer día de la pandemia, la seguridad privada se ha considerado como esencial, entre comillas. ¿Por qué no se ha aplicado esa clasificación en la campaña de vacunación a nivel general, como por ejemplo a los policías, a las diversas fuerzas policiales? Bueno, esta pregunta tiene trampa, ¿eh? Porque evidentemente la clasificación ni la hacemos nosotros ni depende de nosotros. Pero yo creo que sé la respuesta, creo. Yo me tiro a la piscina y el razonamiento es que la seguridad privada, al menos la que trabaja en el hospital, se considera como esencial porque es un apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Eso es importante porque cada vez se está acercando más esa complementariedad de las tareas. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de un hospital, si yo le pregunto al director del hospital, oiga, es que, claro, mire, como no nos pueden vacunar al personal de seguridad, se va a marchar todo. No, me va a decir, no, ya le ponemos nosotros las vacunas porque lo que no podemos hacer y no podemos permitir es dejar la actividad asistencial porque no haya personal de seguridad. Necesitamos apoyarnos en el personal de seguridad para que los problemas X se queden fuera y el hospital pueda trabajar con mucha más tranquilidad y sin tener que mirar si nos están robando, si nos está pasando cosas. Y creo que esa es la diferencia, ¿eh? En estos momentos, el personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la relación que tiene con el ciudadano, nunca o no siempre es de mucho tiempo, y en cambio el personal de seguridad en el hospital está sometido todo el tiempo a la posibilidad de estar contagiado. Guillermo pregunta, ¿qué destacarías a nivel de lecciones aprendidas de la gestión de la pandemia? ¿Qué iniciativas mantendrías y qué quitarías pasadas las circunstancias actuales? Bueno, a ver, básicamente nosotros los recortes esos famosos del año 2015 nos hizo mucha pupa, nos hizo mucho daño porque empezaron a poner la lupa y a decir, hombre, pero esto quieres decir que es imprescindible, esto quieres decir que es necesario, ¿crees que no podríamos ahorrar un poquito por aquí? De hecho, piensen que la empresa que teníamos en ese momento trabajando, contratada por ese concurso, se puso las pilas y nos modificó el precio a la baja para colaborar de manera solidaria con todos esos recortes. Pero nosotros hicimos algunos recortes y algunas cosas que desde mi punto de vista fueron innecesarios. Entonces, ¿qué destacamos de las elecciones? Pues que si no tenemos el personal necesario no funciona el tema. Entonces, sobre todo, claro, actualmente se van a retirar todas las personas que no necesitemos para controlar el acceso de manera eficaz, porque dejaremos, o creo, recuperaremos la puerta abierta. Creo, no sé, esto el tiempo lo dirá. El doctor Trilla sabe más que yo y su bola de cristal ve más lejos que la mía. Pero yo creo que este año vamos a seguir
en la situación que estamos en estos momentos, que nos da una cierta comodidad de trabajo, pero que después recuperaremos esa libertad que teníamos antes. ¿Qué es lo que mantendría? Por supuesto, todo lo que ha corregido de algún error que habíamos cometido en ese momento, en ese cierre, en ese recorte, y que desafortunadamente nos ha perjudicado de alguna manera, en el sentido de que no podíamos dar esa respuesta necesaria o ese servicio tan atento o tan seguro, tan como a mí me gustaría. Bien, pues ya está. No sé claro quién tiene. Ahora hay dos micros. ¿En sala alguno tiene? No. Vale, creo que ya está. Te decía que ya no hay más preguntas. Hemos mantenido el listón muy alto todavía de la concurrencia en cuanto a la atención, pese a haber seguido el doctor Trilla y quedarte tú, como te daba cierto reparo. Al principio te decías que entrar después de él era complicado, ¿no? No, es que además el doctor Trilla es muy bueno y el doctor Trilla, yo lo conozco hace mucho tiempo y es un gran docente y tiene esa capacidad, tiene el don de la palabra que yo no lo tengo. Igual que... Está bien. Si tienes algún pequeño más minutos, tenemos sí, no tengo problema. Francesc nos dice, tal como has comentado, los robos han bajado, el nivel de incidencias también. ¿No se debería plantear el control en puertas? Sí, hola Francesc. Sí, realmente muchas veces hemos cuestionado el tema de la puerta abierta. Lo que pasa es que ese control de la puerta, convertir otra vez el hospital en puertas cerradas, seguramente socialmente no se entendería. Entonces aquí, los que vivimos, trabajamos, convivimos en un hospital que se inauguró en 1906, tenemos un problema muy grave, y es que la estructura del espacio no está diseñado como para tener suficientes espacios seguros para los profesionales. Y entonces hay demasiada interacción entre todos los espacios, hay demasiadas puertas abiertas, y es por ahí donde nos vienen los problemas. En los hospitales modernos, cuando vas a visitar un hospital moderno, claro, te quedas con la boca abierta porque, claro, tiene un pasillo para profesionales y un pasillo para pacientes. La interacción, la salida de una consulta para meterse dentro del espacio para profesionales tiene un control de accesos, con tarjeta, biométrico, como sea, es igual, no importa, pero hay un cierto cierre entre los dos grandes espacios, y este es el que desde que yo empecé a trabajar en este aspecto, siempre ha sido el gran problema. Cuando llegas a cualquier hospital de cualquier entidad, siempre el gran problema es la separación de los espacios. ¿Por qué? Pues porque se han ido machembrando espacios privados con espacios públicos, vestuarios en todas partes y tal, infinidad de llaves para abrir, infinidad de puertas, y al final nos acaban robando cosas y acabamos de tener problemas. Pero el control de puertas creo que sería absolutamente inviable para una sociedad como la que vivimos actualmente. Y ahora sí te prometemos la última. Rodrigo nos pregunta, ¿cuáles han sido los principales frenos o inconvenientes que se han encontrado a la hora de implantar las medidas? Bueno, la mayoría tienen que ver con el tiempo o con el dinero. Está claro. O sea, que al final la capacidad de reacción que teníamos para hacer determinadas cosas, aunque se han hecho de manera importante y nos hemos remangado todos y hemos trabajado en los aspectos que nos corresponden a nuestra función en la organización, y si hace falta hemos trabajado en otros aspectos y también lo hemos hecho. Muchas veces el problema era el tiempo que teníamos que hacer y la economía con la que teníamos que trabajar.
normalmente ahí estaban la clave. Normalmente no hemos tenido otros frenos, otros inconvenientes, porque tampoco trabajamos con medidas impopulares y no trabajamos con restricciones. La gente en general, el usuario en general, ha entendido perfectamente las restricciones en la puerta del hospital y no ha generado ningún tipo de problema o inconveniente. Bien, pues yo creo que ahora ya sí. Si me permites un pequeño comentario o ampliación. Al principio de tu intervención, Amadeo, decía sobre el reglamento que está por ahí dando vueltas en algunos cajones todavía, ¿no? Después de varios años. Esperamos desde nuestra asociación, desde ACSI y desde el sector en global, estamos trabajando ya para la celebración del 8º Congreso Nacional de Directores de Seguridad, a celebrar en octubre, noviembre, si la pandemia nos lo permite, de forma presencial. Y teníamos una visita este próximo jueves a Madrid con el comisario Yanguas para empezar a plantearle aspectos reivindicativos, entre comillas, y de deshojar la margarita para marcarnos ya unos plazos en donde ese reglamento se saque del cajón y se actualice, porque como bien tú decías, Amadeo, se trataría seguramente de fijar ciertos volúmenes o volumetrías de tamaños de hospitales, de cadenas de cualquier tipo, de retail, de otro tipo de actividades, en donde por su volumen sea exigible que dispongan de departamentos de seguridad, ¿no? Nosotros, como ACSI, estamos muy confiados en que en este 2021 va a ser el año, aprovechando la frase que el propio comisario Yanguas dijo en una revista del sector hace muy poco, que cree que este 2021 será el año del reglamento. Nosotros vamos a apretar, a fomentar para que así sea. A ver, yo por los aspectos que he visto de ese proyecto que va dando vueltas, que yo no sé, al final, cuando alguien me dice, no, tú ya has visto, digo, bueno, pero eso, ¿quién te lo ha dado? ¿No? El proyecto al final no lo firma nadie y entonces, bueno, de repente ahí ves un aspecto que de repente, ¡pam!, aparece o no aparece en la ley al final de todo. Y entonces yo siempre digo, oye, pero esto, ¿de dónde sale o de dónde aparece? Y en el caso del reglamento sí que hay un cuadro que sí, con un cuadro de riesgos, una escala de Mosler de estas, que yo, claro, rápidamente cogí, pum, 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 ¡hola! Vaya cantidad de puntos que me salen, vamos a pillar y vamos a tener que montar un departamento y vamos a estar obligados a tener un departamento como manda el reglamento. Iba a decir como Dios manda, pero bueno, dejémoslo de que se dedique a otras cosas y como manda el reglamento. Y entonces yo se lo dije a mi director, digo, cuidadito, que esto puede evolucionar en este sentido y esa dotación económica que tengo a lo mejor me la tienes que revisar a la alza, porque es posible que necesite implementar cosas que en estos momentos me puedo ahorrar simplemente porque no me obliga la ley. Veremos. Lo que está claro es que todo apunta en esa línea de volumetrías, tamaños, riesgos, en donde sea exigible o no, ¿no? Pero sí, también consideramos la mayoría que ese reglamento, cuando se publique, se deberá actualizar, porque los años que lleva en el cajón creo que hace preciso esa actualización. Bien, pues sin más, perdón. Si necesitáis alguna colaboración en este sentido, ahí estoy, ya sabes, ya tenéis mi teléfono, tienes mi correo, y ya sabes dónde encontrarme. Muy amable, Amadeo. Pues bien, a los que todavía aguantáis aquí después de 1 hora y 50 minutos prácticamente, lamentamos el exceso de tiempo, pero la verdad es que como había muchas preguntas y siempre tenemos la intención, si los ponentes nos lo permiten, de no cortar ninguna de las que nos llegan. Por eso hemos hecho un poco más amplio el margen de tiempo. Amadeo, también a ti agradecerte enormemente tu colaboración, la facilidad que nos has dado a ACSI para que contactemos y consigamos la presencia deseada
del doctor Trilla con todos nosotros, que sabemos, y tú bien sabes cómo va de codiciado en todos los foros de debate al respecto. Pues agradecerte una vez más tu amabilidad y como socio de ARSI también agradecerte tu colaboración y agradecerte tu prestancia para lo que puedas ayudarnos. A los asistentes también agradeceros vuestra presencia. Ya os avanzamos que el próximo mes, por supuesto, haremos nuestro próximo martes con. Pues lo anunciaremos correspondientemente. En la revista creo que se ha enviado hoy y ya viene anunciado. Para el día 27 vamos a hablar del terrorismo yihadista. Con un ponente, como veréis, y lo que ya habéis recibido y lo que os mandaremos, una ponencia realmente interesante y os esperamos a todos el próximo mes de abril en nuestros martes con. Gracias a todos.